se necesita mucho que decir para llegar al corazón y entristecerlo también. Y las palabras del hombre a veces son muy mal valoradas, muy mal estimadas. Y hacemos lo mismo también con la palabra de nuestro Dios. Pero la palabra de nuestro Dios es diferente a la del hombre. Si la palabra del hombre tiene poder, la palabra de Dios es toda poderosa. Dice Hebreos capítulo 4, versículo 12, precisamente que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y como usted sabe, en esta conferencia estaremos meditando en algunas frases del Antiguo Testamento que nos dejan meditando después de algún tiempo. Yo creo que a más de uno nos ha pasado que en la predicación, en la clase, cuando estamos leyendo la Biblia, hay una frase que como que se queda todavía, nos llamó la atención de lo que dice, de su significado, en el momento en que se dijo. Y como lo decíamos ayer, toda la Biblia, hermanos, es poderosa, toda la Biblia está llena de frases poderosas, pero hemos escogido 8. Y en esta ocasión vamos a meditar en Job capítulo 1, versículo 22. Dice la Escritura en Job capítulo 1, versículo 22, en todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Y sin duda, en base a lo sucedido, nos sorprende la firmeza, la rectitud, la fe y la integridad de Job. Nos sorprende, hermanos, su confianza en Dios, que no se haya movido. Porque conocemos la historia de Job. Conocemos básicamente Job capítulo 1, capítulo 2 y luego nos dedicamos hasta el capítulo 42. Pero hay más todavía que decir, pero en Job capítulo 1 y 2 es donde nos desarrolla un poco acerca de sus calamidades, de sus infortunios. Y quiero que en esta conferencia, en esta mañana, esta frase, hermanos, en todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Vamos a dividirla en partes y vamos a meditar en esta frase. Vamos a ver, hermanos, por qué es poderosa, como toda la Escritura. Y en primer lugar, la primera parte de la frase dice Job 1:22, en todo esto. Y en todo esto, hermanos, nos está señalando las circunstancias. Y lo que rodea las circunstancias, o lo que es parte de las circunstancias, vemos el trasfondo. El trasfondo de Job, primero observamos en Job capítulo 1, versículo 1, que era un hombre íntegro, nos enseña la Escritura. Hubo en la tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto y temeroso de Dios y apartado del mal, dice la Escritura. Humanamente hablando, la perfección no es humana. Romanos capítulo 3, versículo 23 nos enseña por cuanto todos pecaron. Así que sugiere, hermanos, la Escritura que ningún hombre es perfecto. La Escritura sugiere que todos hemos caído en el pecado. Entonces la Escritura sugiere que Job también. Pero al decir Job capítulo 1, versículo 1, la integridad de este hombre nos habla entonces, en primer lugar, de la misericordia de Dios. Isaías capítulo 43, versículo 25 dice, yo soy el que borro tus rebeliones por amor a mí mismo, y no me acordaré más de tus pecados. Entonces no significa que Job no pecara, sino que cuando lo hacía, se rectificaba, caminaba una vez más en la luz de Dios. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 5, hasta el capítulo 2, versículo 2. Nos enseña de volver a la luz de Dios y el Señor nos va a restaurar. El punto es que este hombre era justo, apartado del mal. Es decir, que Dios se complacía. Es aquí, hermanos, donde no esperamos que tantas cosas tan malas, pudiéramos resumir, hermanos, que todas las cosas malas que le pueden suceder a un hombre, le sucedieron a Job. ¿Por qué entonces a una persona con esta calidad moral y con esta calidad espiritual le sucedieron todas estas cosas? Es lo que nos encierra, hermano, la primera parte de la frase, en todo esto. Y en todo esto vemos a un hombre íntegro. Vemos también en todo esto la familia de Job. Nos habla la Escritura y nos lo señala por alguna razón. Porque quiere que veamos, hermanos, de todo lo que gozaba Job.
Dice el capítulo 1, versículo 2, y le nacieron 7 hijos y 3 hijas, versículo 4, e iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Se nos presenta una familia hermosa, numerosa, 7 hijos y 3 hijas. En lugar que observamos ahí bendición y prosperidad, felicidad, hermanos, resumido en el versículo 4. Y es la meta de muchas familias, es la meta de muchos de nosotros, hacer crecer la familia con hijos, extender la familia, hermanos, con nietos, etc. Y prosperar, que la familia tenga felicidad y que tenga comodidad. En todo esto también nos señala no nada más su trasfondo moral, no nada más hablando de su familia, sino que también nos habla de su trasfondo económico, que mencionamos ya en el versículo 4, pero dice el versículo 3, un poquito más preciso, dice el versículo 3, su hacienda era 7,000 ovejas, 13,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. Su mano fue bendecida por Dios. En todo lo que hacía, era bendecido, hermanos, por nuestro Dios. Así que vemos a un hombre completo en todo el sentido humano, moralmente recto, dice, temeroso de Dios, santo, apartado del mal, pleno familiarmente hablando, y próspero, dice, más grande que todos los orientales. Y quedémonos con esta información, hermanos, porque nos va a seguir ayudando a entender más de este tema. Pero en todo esto, hermanos, en las circunstancias, tenemos que llegar a la calamidad. Tenemos que llegar al infortunio que le sucedió a Job. Pero antes de ver el infortunio, hay que ver qué fue lo que causó esto. Y lo que causó esto, hermanos, en la vida de Job se presentó el diablo, se presentó el acusador. Y es algo que nosotros tenemos que tener en cuenta también. Tiene que prender esa luz de alerta, porque cuando las cosas parecen que van bien en nuestra vida, no contamos, hermanos, que el diablo, en la escritura, anda alrededor de nosotros buscando a quien devorar. Y aquí estaba este hombre pleno, feliz, con Dios y con la familia y todo, hermanos. Pero allí en las circunstancias se presenta el acusador. Dice Job capítulo 1, versículo 6, un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, de los cuales vino también Satanás, y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto y temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has cercado alrededor de él y de su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición. Por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Y Dios sabía, hermanos, de dónde venía Satanás, el acusador. Dios sabía de dónde venía, y él responde correctamente, de andar por ella y de merodearla. No como los otros ángeles, hermanos, al cuidado y a la protección de la creación, a estar alertas, a estar al pendiente de la creación de nuestro Dios. Porque eso es lo que hace Satanás, hermanos. Es un husmeador que utiliza cualquier información para estar en contra de los hombres. Noten, por ejemplo, cómo David, el salmista, allá en Salmo 109, versículo 6, habla acerca de Satanás. Dice Salmo 109, versículo 6, dice, sean sus hijos, versículo 6, dice, pon sobre él al impío y Satanás esté a su diestra. Da a entender, hermanos, que Satanás esté allí para acusarlo. No es que esto sea válido para Dios, ¿no? A Dios nadie lo puede engañar. Pero es el trabajo de Satanás, es lo que él quiere hacer y es lo que estaba haciendo con Job.
Job no lo sabía. No sabía que el acusador estaba pidiéndolo, como lo hizo con Pedro en Lucas capítulo 22, versículo 31. No sabía que Satanás quería derrotarlo a él, al hombre, y quería derrotar a Dios. El diablo, hermanos, tiene la intención de destruirnos, pero Dios le permite esto para que nuestra fe sea probada y maduremos. Hoy podemos entender todavía mejor el concepto de la prueba. Job lo estaba viviendo, Job lo estaba experimentando y nos estaba enseñando desde entonces a nosotros. Primera de Pedro capítulo 1, versículo 7, el propósito de la prueba. Aquí está el acusador en las circunstancias. Y el acusador, hermanos, pone manos a la obra, hace la petición y comienza el infortunio. Con el permiso de Dios, Satanás pone todo en acción. Y dice la Escritura, hermanos, que tanto sus animales como su familia, todas sus posesiones, todo lo que él tenía fue afectado. Job capítulo 2, hermanos, capítulo 1, versículo 12 al 19. Puede usted leerlo, puede usted meditarlo y vemos allí todo el infortunio que sucede sobre este justo hombre de Dios. El hombre tiene la manía, tiende a valorarse. Tendemos a valorarnos a nosotros mismos dependiendo de lo que tenemos, dependiendo de nuestras posesiones. Y hay algunas campañas para animar a la gente a no dejarse guiar por las marcas, por tener un iPhone, ¿verdad? Por tener un reloj de marca, por tener un saco, una corbata, una camisa de marca. Porque dependiendo de lo que traemos, nos valoramos nosotros mismos. Y la gente que nos ve también nos valora dependiendo de nuestras posesiones. Y Satanás, hermanos, entendía esto. Satanás entendía que el hombre tiende a dudar de Dios o a rebelarse ante Dios cuando sus posesiones se ven afectadas. La mentalidad carnal es así, que si Dios me quita, entonces no me ama, entonces no le importo, entonces Dios es malo. Incluso comenzamos a pensar que Dios existe. Una vez escuchábamos a un predicador hablar de Job allá en Monterrey. Su tema se titulaba algo así como perder todo en un minuto. Hagamos la prueba, hermanos. Hagamos la prueba en este momento. Miren su reloj y vaya conmigo, hermanos, a Job capítulo 1, versículo 13 al 19. Job capítulo 1, versículo 13 al 19. Y corre tiempo. Y un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían. Vino en casa de su hermano el primogénito. Y vino un mensajero a Job y le dijo: estaban arando los bueyes y las asnas paciendo cerca de ellos. Y cometieron los sabeos y los tomaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Aún estaba este hablando cuando vino otro que dijo: fuego de Dios cayó del cielo, que quemó las ovejas y a los pastores y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. Todavía este estaba hablando y vino otro que dijo: los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron y mataron a los criados a filo de espada. Y solamente escapé yo para darte la noticia. Entre tanto que éste hablaba, vino otro que dijo: tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo en casa de su hermano el primogénito, y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron. Y solamente escapé yo para darte la noticia. En aproximadamente un minuto, hermanos, Job se enteró que lo había perdido todo. Y si a eso agregamos que la mujer también lo despreciaba y prefería que muriera, ¿quién podrá soportar tanta calamidad? ¿Quién, hermanos, no tendría en su pensamiento que Dios es injusto? Pero la Escritura vuelve a decirnos en Job capítulo 2, versículo 10: en todo esto no pecó Job con sus labios. Job capítulo
continuación. Vamos a analizar la segunda parte de la frase que nos habla de la actitud, del carácter ante todo esto. Así que dice la segunda frase: no pecó Job. Eso nos habla de actitud, nos habla de carácter, nos habla de las cualidades o virtudes, hermanos. Dice una definición que es el carácter natural o adquirido que distingue del resto de los de su especie a personas. Dice que distingue a los de su especie, a personas, seres vivos u objetos. Y en este caso, hermanos, el corazón de Job tenía el carácter distinguido para no cambiar su fe después de todo lo que sucedió. No pecó Job. Una actitud o actitudes, carácter que tenía este hombre. Y uno de ellos es la paciencia. Dice Santiago capítulo 5, versículo 10 al 11. Santiago, haciendo referencia acerca de la paciencia y haciendo referencia acerca de Job, dice Santiago 5, 10 al 11: hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. Y aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Sin duda, hermanos, la paciencia es un arma vital para combatir la blasfemia y la incredulidad. Eso es lo que quería hacer Satanás. Eso fue el propósito de haberse presentado ante Dios. La paciencia es la actitud que lleva al ser humano a poder soportar contratiempos y dificultades para conseguir algo bien. Viene del latín patín, que significa sufrir, y es el rasgo de la personalidad madura. Así que Job tenía una personalidad madura, porque supo afrontar con paciencia todas las calamidades. Durante los discursos de Job observamos su deseo de morir. A partir del capítulo 3 vemos cómo se van desarrollando las conversaciones entre sus amigos, y vemos, hermanos, el deseo de Job de morir. Pero eso no significa ser impaciente, sino que Job, hermanos, estaba seguro que con todo lo que le estaba pasando, porque también su salud fue afectada, él estaba seguro que iba a morir. Ya estaba despidiéndose de este mundo. Su paciencia, hermanos, su fe no fue afectada. Su fe no desesperó. Aunque la Escritura nos hable de que Job tenía la intención de morir, ya estaba listo para morir, su fe, hermanos, no desesperó. Cada día mostraba su paciencia espiritual, y en los discursos que tuvo con sus amigos vemos que él se refugiaba en el Señor y él esperaba en el Señor. Vamos a ver, por ejemplo, Job capítulo 13, versículo 15. Dice Job capítulo 13, versículo 15: he aquí, aunque él me matare, en él esperaré, no obstante defenderé delante de él mis caminos. En él esperaré. Y tenemos, por ejemplo, al hermano Pablo, un hombre también sufrido, un hombre también paciente, que se refugiaba y esperaba en Dios. 2 Timoteo 4, 16 a 18. Pablo sufrió agresiones físicas, 2 Timoteo 3, 10, problemas de salud, el aguijón en la carne, 2 Corintios 2, 7 al 10, preocupaciones espirituales por los hermanos. Yo creo que era la más grave, hermanos, sufrimiento de Pablo, el sufrir por la espiritualidad de sus hermanos, 2 Corintios 11, 25 al 29. Pero no quiere decir, hermanos, que Dios estaba castigándolo, sino que los sufrimientos que nos vienen pueden ser por motivos diferentes. Ya mencionamos 1 Pedro 1:7, para hacer madurar al cristiano, pero ahí mismo para hacer madurar a la congregación. Simplemente, hermanos, las pruebas vienen para mostrar la soberanía de Dios, como es el caso de todo el libro de Job. Aun y cuando desconozcamos el propósito de Dios, aun y
pacientes. Queremos saber, necesitamos saber. Pero ahí es donde entra la fe. Ahí es donde entra la paciencia. Esperar en el Señor. Sufrir, aguantar. El Señor sabe lo que hace. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando hayas resistido la prueba, recibirá la corona de la vida que Dios le ha prometido a los que le aman. Santiago 1:12. Y no es hasta el momento de la prueba cuando estas palabras de Santiago toman sentido. Porque la paciencia en medio de la prueba, hermanos, no tiene lugar, ¿verdad? ¿Cómo me pides que sea paciente cuando estoy sufriendo esto? ¿Cómo me pides que tenga paciencia cuando estoy atravesando por esto? El cristiano puede. El incrédulo no puede, pero el cristiano puede tener paciencia. Y Job, hermanos, confiaba en Dios. Y Job tenía una personalidad madura. Era paciente. Pero también hablamos de fidelidad, hermanos. Hablamos de fidelidad de otra parte del carácter de Job, de otra parte de la actitud de Job, porque dice, no pecó. ¿Cómo es que no llegó a pecar? Bueno, porque él era fiel. Él era fiel, hermanos. La fidelidad es probada no cuando estamos en paz, sino cuando los problemas se presentan. Es como en el matrimonio. Prometemos ante las personas, ante Dios, y nos prometemos mutuamente que nos vamos a cuidar y nos vamos a amar, en las buenas y en las malas. Pero estos votos se dicen en medio de una fiesta, se dicen en medio de alegría, se dicen en medio de algo tan hermoso. Yo voy a ser fiel y te voy a cuidar en las buenas y en las malas. Pero se pone a prueba hasta que llegan las calamidades. Dice Salmo 78:8. Salmo 78:8. No sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón ni fue fiel con Dios su espíritu. ¿Cómo es que un pueblo que veía diariamente, el pueblo que salió de Egipto, diariamente los milagros, las maravillas, el poder, la misericordia, la bondad y la sabiduría de Dios, no era fiel? Apenas venía un poco de calamidad, un poco de apretón, y el pueblo, hermanos, tenía un corazón desviado, y era infiel a nuestro Dios. No sean como sus padres, nos dice la Escritura. Job, sin embargo, aun cuando se le quitó todo lo que tenía, ¿qué se le quitaba al pueblo de Israel cuando salía de Egipto? A veces se le quitaba un poquito de agua, a veces se le quitaba un poquito de carne, a veces se le quitaba un caminito. ¿Y qué se le quitó a Job? Se le quitó todo. Pero Job fue paciente. Y en esa personalidad madura, en esa paciencia y fe y fidelidad que él tenía, dice el Job capítulo 1, versículo 21, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Y luego dijo, ¿qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? Job capítulo 2, versículo 10. El cristiano sufre y debe sufrir por el Señor. Filipenses 2, 29. Nos es concedida a causa de Cristo no solamente que creamos en Él, sino que también padezcamos por Él. Pero otra parte, hermanos, de su carácter, de su aparte de su paciencia, aparte de su fidelidad, es la decisión. Dice la Escritura que no pecó. ¿Y por qué no pecó Job? Cuando le pasaron todo lo peor que le puede pasar a una persona. En ocasiones tendemos a pensar de nosotros, hermanos, y he meditado últimamente en esto en mi persona. Tendemos a pensar de nosotros que somos hermanos fieles, fuertes, con un carácter o con una mentalidad fuerte, no tan débil. Pero a veces, hermanos, no somos tan fuertes como creemos. A veces no somos tan fieles como creemos. Precisamente ayer se nos ilustraba, ¿verdad?, a una persona
tan decidida y tan estricta en las cosas de Dios, pero un domingo todo completo no fue, porque estaba lavando ropa. Y a veces, hermanos, nos sucede que pensamos de nosotros que estamos bien con Dios, pero a veces se presenta algo y esa fortaleza desaparece. Un dolor de muerte, la tarea de nuestros hijos, muchas otras cosas. A Job se le quitó todo, pero él decidió no pecar. No sé si usted ha visto por allí en alguna ocasión una imagen donde dice: ¿por qué faltar a la iglesia? Razones las únicas razones por las que puedo faltar a la iglesia. Si es que tengo más trabajo que Noé. No tengo más trabajo que Noé. Si es que tengo más responsabilidades que Moisés. No, de hecho no. Si es que estoy sufriendo más que Job. No, de hecho no. Y ninguno de ellos, especial en ese momento que estamos estudiando de Job, ninguno de ellos pecó o se rectificaba cuando pecaba. Pero dice la escritura aquí, hermanos, que lo que sucedió en este momento, no pecó Job porque tenía una decisión. Y decisión, según la Real Academia Española, es determinación, resolución que se toma o se da en una cosa dudosa, firmeza de carácter. En otras palabras, hermanos, pecar también es cuestión de decisión y de firmeza de carácter. Y tal carácter y firmeza sin duda se tiene cuando conocemos y cuando conocemos y tenemos la palabra de nuestro Dios. El Señor, hermanos, ha puesto a nuestra disposición su mente, su intención, sus gustos, sus disgustos. Usted y yo podemos conocer a Dios. Job conocía a Dios, y por el conocimiento que tenía de Dios decidió no pecar. Pero no solamente el creyente, sino también el que no tiene la fe. Dice Romanos capítulo 1, versículo 19 al 20 que no tenemos excusa. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó, porque las cosas invisibles de su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Decisión también es parte, hermanos, para que se diga de nosotros: no peco. Paciencia, fidelidad, decisión. Estas son actitudes, carácter que tenía Job. La personalidad de Job, hermanos, era muy completa. Recuerda lo que quería hacer Satanás. Satanás quería que Job blasfemara el nombre de Dios, quitándole todo lo que tenía. Porque estaba pensando Satanás que esta fidelidad estaba condicionada. Satanás estaba en contra, hermanos, del amor verdadero y puro y sincero que solamente Dios puede producir en el hombre. Y Satanás falló, hermanos. Hebreos capítulo 6, versículo 4 al 6, nos habla también de aquel hombre o mujer que decide pecar. ¿Cuál es la condición? ¿Cuál es el fin de aquel hombre o mujer que tiene toda la decisión y la intención de pecar? Pero por causa del tiempo, hermanos, quiero que me acompañen a la última parte de la frase. Dice la última parte: ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Y esto nos señala la visión. Esta parte de la frase, hermanos, nos señala visión. Finalmente llegamos aquí, hermanos, y esta parte nos invita a reflexionar sobre los caminos y las decisiones de Dios. Si bien durante todos los debates de Job vemos a una persona que está insegura de las decisiones de Dios, al mismo tiempo nunca desacreditó los propósitos de Dios. Tenga usted la oportunidad de leer el libro y vemos a un hombre que no sabe por qué Dios le está permitiendo esto, pero al mismo tiempo nunca desacreditó los propósitos de Dios. Sí los cuestionó, pero nunca dudó que había un propósito. Y nos habla entonces, nos quiere enseñarnos esto, hermanos, que hay que tener visión en los propósitos de Dios, aunque yo no los entienda, aunque yo no los alcance a ver.
La esposa de Job, hermanos, evidentemente no tenía ningún carácter de Job. La esposa de Job no tenía ni la visión de Job, ni la paciencia de Job. Y dice ella, aún retiene su integridad, maldice a Dios y muere. Job 2:9. Sin embargo, hermanos, en las palabras de Job se puede apreciar que él sí tenía visión. Dice Job capítulo 40, versículo 1 al 5. Aunque él no entendiera, aunque él no comprendiera, hermanos, y vamos a ver, dice Job 40, 1 al 5. Además respondió Jehová a Job y dijo, ¿es sabiduría contender con el Omnipotente? Porque en sus discursos él tiene la intención de razonar con Dios. El que disputa con Dios responda a esto. Entonces respondió Job a Jehová y dijo, he aquí que yo soy vil, que responderé. Mi mano pongo sobre mi boca. Una vez hablé, mas no responderé. Aún 2 veces, mas no volveré a hablar. No los voy a cuestionar más, Señor. Ya no voy a cuestionarlos más. Aunque los cuestionara, hermanos, no los desacreditó. Aunque cuestionara los propósitos de Dios, nunca dudó de ellos. No los desacreditó. Él tenía una visión, aunque no lo entendiera. ¿Por cuáles cosas estamos pasando, hermanos? Por depresión, por pérdida de un familiar, por cuestiones económicas. Todo lo que nosotros podamos pensar en ese momento le sucedieron a Job. Y aunque Job y nosotros no entendamos los propósitos de Dios, tengamos visión, no desacreditemos los propósitos de Él. Recuerden una vez más, Satanás quería romper, hermanos, romper ese amor sincero que tenía Job para con Dios. Y demostró Job que no estaba condicionado a lo que tenía. Si Dios me lo quitó, por algo ha de ser. No lo entiendo, quiero saber, por algo ha de ser. Tenga visión, hermanos. No pensemos, no digamos, no blasfememos el nombre de Dios diciendo que esto no tiene por qué ser así. Visión de los propósitos de Dios solamente aceptando sus decisiones. Job capítulo 33, hermano, versículo 8 al 13. Encontramos aquí a un personaje llamado Eliú, uno de sus amigos, que no se había mencionado anteriormente. Eliú, hermanos, se menciona en Job capítulo 33 y comienza a hablar Eliú. Y a diferencia de sus otros compañeros, Eliú descifra el asunto. Sus otros compañeros decían, Job, si esto les está pasando, ha de ser por algo. Y Job decía, no, yo soy un hombre justo. No, Job, te ha de estar pasando por esto, o por esto, o por esto. Y ahí estuvo la discusión por muchos capítulos, hasta que aparece en el capítulo 33 Eliú y descifra, bien, Job, tú eres justo. Bien lo has dicho, pero Dios no tiene por qué darte explicaciones. Acéptalo nada más. Y nosotros tenemos que hacer lo mismo, hermanos, para no pecar, para llegar a ser hombres y mujeres como Job, con una fidelidad como tal, como la de él. Tomemos el consejo del libro. Acéptalo. No entiendas, no trates de entender el propósito de Dios. Acepta lo que vino, más adelante Él lo revelará. Note Romanos capítulo 9, versículo 20, hermanos. Vamos terminando nuestra primera conferencia. Dice Romanos capítulo 9, versículo 20 y 21. Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer la misma masa, de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Y es lo que somos. Somos el barro, somos la masa, hermanos, que Dios ha formado. ¿Y qué figura vamos a tomar? Lo que Dios quiera. ¿Pero para qué propósito? Para el propósito que Dios quiera. Y eso es lo que le da Eliú a Job. Aunque no entiendas, aunque no veas todavía el propósito de Dios, acéptalo. Acéptalo porque somos el barro que Dios está formando. Y para su referencia, 2 Corintios capítulo 12, versículo 9 al 10. Y hermanos, sin duda, esta frase es poderosa para que cada una de las personas que leamos y escuchamos esta historia, esta frase, en todo esto no te cojo.
ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Y la invitación es que no importa cuántas tormentas vengan a su vida, no desconozca a Dios y refúgiese en el Salmo 18:2. Humíllese ante su gloria y sabiduría y déjese usar por los divinos propósitos de Él. No trate de entender sus decisiones, solo acéptelas. Venga al Señor, arrepiéntase con el Señor, limpie sus pecados en el bautismo si es que no ha venido, limpie sus pecados, sus faltas si es que ya ha sido cristiano, arrepiéntase. Porque así como Job fue llamado, hermanos, para hablar con Él, así nosotros seremos llamados para ser juzgados. Y esperamos, y espero, hermanos, personalmente,